En este video vamos a hacer la simplificación de estas expresiones trigonométricas. Veamos que en el primer ejemplo tenemos acá la secante, ¿no? La función secante, la función tangente y la función cosecante. Ahora, en el otro ejemplo tenemos la función cosecante cotangente. La estrategia para poder resolver ambos ejercicios va a ser transformar todo a funciones elementales, funciones canónicas, seno y coseno. Reitero, en este caso, más que una resolución, se trata de poder transformar estas dos expresiones trigonométricas en otras que presenten menor cantidad de funciones y también menor cantidad de operaciones. Dicho esto, entonces empecemos. Fijémonos que en esta primera expresión tenemos la secante cuadrado. Entonces, eso podemos transformar, esa secante podemos transformar como 1 sobre coseno. Y como es secante cuadrado, sería coseno cuadrado de x. Menos, tenemos acá la función tangente cuadrado. Entonces, podemos transformar esta función como seno cuadrado, en este caso del ángulo x, sobre coseno cuadrado también del mismo ángulo, ¿no? X. Vayamos ahora al denominador. Cosecante cuadrado es posible transformar en 1 sobre seno cuadrado de este ángulo. En este caso es x. Puede ser x, y, alfa, beta, cualquier variable que en este caso nos representa el ángulo, ¿ya? Ahora también es bueno que podamos identificar lo siguiente. Quiero mostrarles, a ver, acá lo vamos a remarcar. En este numerador observemos que tenemos la misma expresión en los denominadores respectivos. Entonces, directamente ya podemos hacer ahí la operación. En este caso sería la resta, ¿no? Copiamos el mismo denominador, que es coseno cuadrado de x, y bueno, restamos los numeradores, 1 menos seno cuadrado de x. Ahora, en el denominador tenemos lo mismo, bueno, es la cosecante cuadrado, que es 1 sobre seno cuadrado de este ángulo x. Ahora aquí quisiera hacer notar un aspecto importante. Aquí vamos a escribir nota. Recordemos que una de las identidades fundamentales nos dice que seno cuadrado de cualquier ángulo más coseno cuadrado de cualquier ángulo es 1. Esa es una de las identidades fundamentales, bueno, una de las identidades pitagóricas fundamentales, ¿no? Pues de acá, por ejemplo, podemos despejar el coseno cuadrado. Podemos despejar el coseno cuadrado de un ángulo y eso se podría escribir como ese seno cuadrado pasa al otro lado con signo opuesto y sería 1 menos seno cuadrado del ángulo, en este caso W. Lo que quiero mostrar es lo siguiente, que coseno cuadrado se puede transformar en 1 menos seno cuadrado. Esa es una de las consecuencias de esa primera identidad. O también de manera semejante, si despejamos la función seno cuadrado y diremos seno cuadrado de W, va a ser igual a 1 menos coseno cuadrado de W. Es decir que, si ustedes observan, justamente es esta expresión la que tenemos en este numerador. 1 menos seno cuadrado. Entonces, 1 menos seno cuadrado de un ángulo se puede transformar simplemente en el coseno cuadrado de ese mismo ángulo. Es decir, que ahora vamos a escribir lo siguiente. Aquí vamos a anotar, esto va a ser igual a, decimos entonces, en este recuadro que está de color verdecito, 1 menos seno cuadrado de x, y cualquier ángulo, simplemente se va a transformar en coseno cuadrado de ese ángulo. En este caso es x. Y en el denominador observen que tenemos lo mismo, ¿no? Coseno cuadrado del ángulo, es x en este caso. Y ahora en el denominador tenemos 1 sobre seno cuadrado de x también. Ahora, fíjense que aquí, pues, se puede hacer una simplificación, ¿no? Coseno cuadrado, a ver, acá vamos a quitar este recuadro. Ahora sí, coseno cuadrado de x entre coseno cuadrado de x, eso simplemente va a ser 1. Va a ser 1 porque es el mismo numerador y el mismo denominador. Y abajo nos queda 1 sobre seno cuadrado de x.
Ahora también quiero recordarles a ustedes otra de las propiedades aritméticas que también se aplica en estas expresiones trigonométricas, porque no olvidemos que seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente de un ángulo es un número. Entonces, todas las operaciones, todo lo que se puede hacer con números, también se puede hacer con expresiones trigonométricas. Y en este caso, por ejemplo, si yo tuviera 1 sobre 2 tercios, o 3 medios más bien, ¿no? Tengo 1 sobre 3 medios, eso significa el inverso de 3 medios, es decir, 2 tercios, ¿ya? Y en este caso, pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? 1 sobre seno cuadrado va a ser el inverso, es decir, vamos a escribir acá seno cuadrado directamente, o si quieren, voy a anotarlo paso a paso, seno cuadrado de x sobre 1. Y claro, eso termina siendo seno cuadrado de x, ¿no? Aquí vamos a escribir seno cuadrado de, en este caso, el ángulo x. Entonces, de este modo, chicos, chicas, observen lo siguiente, que hemos podido reducir, hemos podido simplificar esta primera expresión, que tiene varias funciones, una resta y una división, ¿no? Secante, tangente y cosecante, se ha podido hacer un proceso algebraico y pues se ha podido reducir simplemente a seno cuadrado, en este caso del ángulo x. Ahora bien, vayamos a ver el segundo ejemplo. Entonces, a ver acá, vamos a cambiar un poquito el color. Y ahora sí. Vamos ahora a resolver este segundo ejemplo. Y aquí lo que tenemos que utilizar son igual los conocimientos algebraicos, aritméticos, que si se cumplen en números, en variables, también se van a cumplir en expresiones trigonométricas, porque al final es la misma. Hay pequeñas excepciones que seguramente en otro video vamos a explicar, pero mientras tanto en este proceso algebraico pues no va a variar mucho. Entonces continuamos y vamos a decir esto va a ser igual. En el numerador tenemos el 1, lo vamos a copiar, no se puede hacer nada. Y en el denominador tenemos cosecante de beta, eso es 1 sobre seno de beta, ¿no? Más, tenemos después cotangente. Hemos indicado que, bueno, la cotangente se puede convertir en 1 sobre tangente, pero la estrategia que vamos a asumir es transformar todo a seno y coseno. En este caso, cotangente se va a transformar en coseno de beta, en este caso, sobre seno de beta. Más, aquí decimos más, 1 sobre cosecante nuevamente, bueno, eso es 1 sobre seno de beta, menos cotangente, que como dijimos hace rato es coseno de beta sobre seno de beta. Ahora observemos que pues ahí tenemos unas operaciones que hacer, en este caso muy sencillitas, porque no son otra cosa que una suma resta de fracciones homogéneas, ¿no? Observen primero en este recuadro de color rojo que estoy mostrándoles, ¿no? Ahí es una suma muy rápida, lo mismo en este otro lado, ¿no? En este otro denominador. Entonces vamos a escribir a continuación, esto va a ser igual a 1 sobre, directamente sumamos los numeradores, 1 más coseno de beta, 1 más coseno de beta, y en el denominador simplemente será seno de beta, porque se copian los denominadores. Más lo mismo en el segundo término, decimos acá 1 menos coseno de beta sobre seno de beta, ¿no? Aquí vamos a anotar seno de beta. Bien, ahora el mismo procedimiento de la fracción inversa, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando tenemos 1 sobre una fracción? Se va a invertir esta fracción. Entonces vamos a escribir del siguiente modo, esto va a ser igual a seno de beta, vamos a anotar seno de beta sobre 1 más coseno de beta, más la otra fracción será seno de beta sobre 1 menos coseno de beta. Y ahí tenemos una suma de estas dos fracciones. Observen que los denominadores de estas dos fracciones son conjugados. Entonces, el común denominador para hacer la suma va a ser el producto de esos dos denominadores, además que son conjugados, ¿no? Voy a anotar acá los dos factores, los dos denominadores. El primero es 1 más coseno de beta por 1 menos coseno de beta. Y ahora lo que hacemos es agarrar estos dos factores y lo dividimos con el primer denominador. Al hacer esto, 1 más coseno de beta se simplifica con 1 más coseno de beta y simplemente nos va a quedar 1 menos coseno de beta.
1 menos coseno de beta, y eso se va a multiplicar por el numerador. Fíjense que el numerador en este caso es seno de beta. Vamos a anotarlo así. Más, lo mismo hacemos con el segundo, ¿no? Estos dos factores, 1 más coseno por 1 menos coseno de beta, se va a dividir entre el siguiente denominador. Entonces 1 menos coseno de beta con 1 menos coseno se simplifica y nos quedaría 1 más coseno de beta, que eso vamos a anotarlo. Y ese resultado se va a multiplicar por el numerador, que es seno de beta. Lo anotamos ahí. Entonces, ahora observemos que ahí podemos hacer podemos aplicar la distributividad, ¿no? Podemos aplicar la distributividad. En este caso, seno de beta se va a distribuir con 1. Y también seno de beta se va a distribuir con coseno de beta. Y lo mismo al otro lado. Entonces vamos a hacer eso. Fíjense que el procedimiento no es difícil, pero claro, hay que usar estas propiedades, ¿no? Seno de beta por 1, pues es seno de beta, menos, porque el signo que está acá es menos. Seno de beta por coseno de beta, pues es lo mismo, copiamos, seno de beta por coseno de beta. Más, lo mismo distribuimos acá, ¿no? Seno de beta por 1 es seno de beta. Copiamos ahí seno de beta, más seno de beta por coseno de beta es lo mismo, porque no podemos hacer una multiplicación directa, entonces copiamos tal y como está, seno de beta por coseno de beta. Ya. Ahora, observen el denominador, ¿no? Acá en el denominador tenemos 1 más coseno por 1 menos coseno, eso es una diferencia de cuadrados. Directamente ahí podemos multiplicar y decir eso es 1 al cuadrado menos coseno cuadrado de, bueno, en este caso el ángulo es beta, puede ser x, puede ser alfa, puede ser gamma, pues la variable que deseemos trabajar. Ahora, chicos, chicas, observen los siguientes términos que se van a poder cancelar. A ver, acá lo vamos a escribir. Fíjense que aquí seno de beta, coseno de beta se cancela con seno de beta, coseno de beta, ¿no? Esos dos términos se cancelan. Se vuelven cero, por eso decimos que se cancelan. Y al volverse cero, ahí tenemos una suma resta en el numerador, pues se va a hacer mucho más simple nuestro numerador. Aquí vamos a escribir en nuestra columna, esto va a ser igual a, ¿qué nos quedaría? Seno de beta más seno de beta, 2 veces seno de beta, no son semejantes. Y abajo tendríamos 1 menos coseno cuadrado, 1 menos coseno cuadrado de beta. Porque aquí también creo que es bueno recordar este producto notable, ¿no? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, a más b por a menos b, esto directamente es a cuadrado menos b cuadrado. Bueno, es un producto notable, o también, si quieren llamarlo, es una factorización, ¿no? En sentido recíproco, ¿ya? Y eso mismo estamos usando acá, ¿no? 1 más coseno por 1 menos coseno de beta es 1 cuadrado menos coseno cuadrado, es una diferencia de cuadrados. Y fíjense en esta otra identidad, ¿no? 1 menos coseno cuadrado de beta, fíjense eso que estoy mostrándoles con la flechita, con el cursor, se puede transformar en seno cuadrado. Y eso es lo que vamos a hacer entonces. Esto va a ser igual a, copiamos el numerador que es 2 veces seno de beta. Y en el denominador, 1 menos coseno cuadrado, bueno acá es beta, no es b, que vamos a corregir. A ver, esto es beta. Ahora sí. Entonces les decía, 1 menos coseno cuadrado de beta, o de cualquier ángulo, se puede transformar en seno cuadrado. Y eso vamos a anotarlo acá. Seno cuadrado, en este caso, nuestro ángulo es beta. Y bueno, acá voy a hacer algo que es un tanto más explícito para que se pueda ver de manera visual esta simplificación, porque siempre a veces cometemos pequeños errorcitos que nos van a después, nos van a costar mucho. Seno cuadrado de beta es lo mismo que seno de beta por seno de beta. Seno de beta por seno de beta. Y de este modo yo quiero que ustedes vean, bueno, de manera más visual esa simplificación. Puedo simplificar seno de beta del numerador con seno de beta del denominador porque son factores. Entonces la expresión que me quedaría podríamos escribirla como 2 sobre seno de beta. ¿Ya? 2 seno de beta. Podemos dejarlo ahí, o también inclusive se puede hacer una transformación más. Eso se puede escribir como 2 por 1 sobre seno de beta, ¿no? Es lo mismo, la misma expresión equivalente en este caso. Y 1 sobre seno de beta se puede escribir como 2, 1 sobre seno de beta es cosecante de beta.
Entonces observemos que 2 veces cosecante de beta es la expresión simplificada de esta suma de estas fracciones. Lo que acabamos de hacer entonces es reducir, simplificar estas operaciones. Hay suma, hay resta, hay división, hay fracciones. O como en el primer ejemplo tenemos varias funciones y varias operaciones. Lo que hemos hecho es reducirlas a otra equivalente, más simple, reducida, o una expresión que tiene menos términos, menos operaciones, y lo mismo en el segundo ejemplo.